Bienvenidos de vuelta a De Ignorancia Sí que sé. Aquí estamos otra vez para hablar un poquitín durante un rato de educación. El capítulo pasado lo dedicamos a química, que ya era hora sacar un tema de química, y hoy vamos a volver un poco al redil, volviendo con las matemáticas, que hace también un tiempo que no le dedicamos un capítulo a contenidos de matemáticas. Es verdad que el lamento del matemático iba mucho de matemáticas, pero era algo como más general sobre cómo era nuestro enfoque de la enseñanza de las matemáticas. Hoy vamos a hablar de un asunto concreto del temario sobre matemáticas, que es concretamente la geometría. Y yo diría que aún más concretamente la iniciación a la geometría, porque vamos a hablar de cómo se introduce la geometría en el sistema educativo, de cómo se habla de ella en los primeros cursos y de más o menos los problemas o lo que le resulta fácil a los estudiantes en esos primeros cursos. Así que vamos ya con ello. Y para hablar de esto, desde luego tenemos a nuestro pope de las matemáticas, que es Víctor Marco, físico y profesor de mates en el IES El Grado de Valencia. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Víctor I, papa de las matemáticas, sí. Declarado desde este programa. Pero solo en este mundillo del programa. Exacto, solo en un ámbito muy concreto. Y vamos a tener también, porque vamos a hablar también de cómo se intersecta esta geometría con el estudio sobre todo de la física, pero vamos, si hay algo de química, pues también lo diremos. Tenemos también a nuestro papa de la física y la química, que es Javier Vargas, físico y profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Muy buenas, Alberto, muy buenas, Víctor. Hoy venimos con ganas de dejar a la gente a cuadros, o por lo menos pensando en ellos. Muy bien, Javi, muy bien. Nunca decepcionas. Así se hacen las cosas. Esta ha sido en tiempo récord, ¿eh? Porque cuando le he dicho a Víctor que para ahí no tenía nada pensado, era totalmente cierto. Bueno, y yo, como siempre, soy Alberto Aparici, físico, divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular, también en Onda Cero y en algunos otros podcasts. Así que ya estamos todos presentados. Solo queda, como siempre, recordaros que nos podéis escribir correos, que si queréis hacernos algún comentario o hacernos alguna sugerencia, nos podéis escribir a deignoranciapodcast@gmail.com, deignoranciapodcast, todo junto, @gmail.com. Y también, que esto no lo solemos decir, pero no está mal decirlo, leemos los comentarios que dejáis en algunas plataformas de podcast, sobre todo en iVoox, que la tenemos muy a mano. Yo no sé si se puede dejar comentarios en otras plataformas, así que si las dejáis en otras, pues yo por lo menos no los voy a ver. Pero los comentarios de iVoox sí que los leemos, así que también os podéis decir cosas ahí, pero el correo es como más ordenado. Entonces, en lugar de escribir un comentario, mandar un correo es como más guay porque lo tenemos todo en el mismo sitio. Y dicho todo esto, vamos a ir ya con el tema de hoy. Hoy queremos hablar de geometría, pero sobre todo de los primeros pasos que se da en la geometría, ¿no? De hasta qué punto eso resulta intuitivo, de si cuando somos jóvenes llegamos a ella con una intuición ya bien desarrollada al respecto, o si necesitamos que nos guíen un poquito en el desarrollo de esa intuición. Así que, Víctor, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿a qué edad se introduce la geometría y qué conocimientos suelen tener los estudiantes cuando llegan a esa edad, ¿no? Si para empezar saben explicar lo que es la geometría, ¿no? O tienen una noción intuitiva difícil de verbalizar. Bueno, qué pregunta más complicada. Esa no estaba en el guión. Que va, no. A ver, según la preguntabas, y claro, yo iba pensando, por un lado tenemos lo que vamos a comentar de secundaria, que es donde nosotros estamos ahí trabajando. Luego tenemos también el tema de la geometría en primaria, pero cuando has preguntado cuándo es la primera vez, he recapacitado en los juegos que tienen los niños, estos de cajas que meten figuras con forma de estrella, con forma de cubo, con forma de círculo, y que tienen que ir probando en qué casilla. Entonces pienso, bueno, ese es el primer contacto que tienen con la geometría. Pues sí. Con los juguetes. Y además directamente espacial. Porque curiosamente en secundaria trabajamos primero la geometría en el plano, porque matemáticamente es más fácil, tiene una dimensión menos. Pero porque en matemáticas no trabajamos la construcción manual, ¿no? Manipulativa de la geometría, sino ya la matemática de la geometría. Pero curiosamente el primer contacto que tienen los seres humanos con la geometría es directamente en el espacio, que es perseguir figuras, su tridimensionalidad, su volumen. Entonces, entiendo de hecho que en la medida en que esos juegos de meter cosas dentro de agujeros es aprender un poco geometría, posiblemente la vida es aprender un poco geometría, claro, ¿no? Porque te encuentras con formas continuamente y has de procesar con ellas algunas cosas. Claro, cuando en el colegio a los niños les dicen ya lo que es un cuadrado o lo que es un círculo, ellos ya tienen intuitivamente ese concepto. Lo que no tienen es la etiqueta del nombre. Pero ellos saben la diferencia entre un cuadrado y un círculo porque lo han hecho mientras juegan. Entonces, el primer contacto es nada más nacer.
y cuando juegan. Luego Es más, déjame que pregunte a Javi, que es nuestro inside actor en esto. Tú tienes niños pequeños, ¿les has visto interaccionar con la geometría de alguna forma? ¿Hay alguna anécdota curiosa que nos puedas contar? Bueno, sí, efectivamente, desde que son muy pequeños, es decir, antes de entrar en infantil, ya juegan manipulativamente con figuras geométricas sencillas, cuadrados, triángulos, como dice Víctor, con este tipo de bloques que hay que hacer encajar en los huequecitos y ese tipo de cosas. Y yo tengo constancia de que ya desde los 2-3 años, creo recordar, en las guarderías o en las escuelas así de infantil, son de infantil pero realmente es preescolar, porque no llega infantil, empiezan con 3 años. Pero incluso algún año antes ya empiezan a trabajar el diferenciar los nombres de las figuras y hacer alguna cosita sencilla con ellas. Por lo menos diferenciar y que si le dices, pues tráeme el cuadrado, que te cojan la figura correcta que corresponda con el cuadrado. O sea que el verdadero inicio en la geometría, aunque no sea un inicio extremadamente formal, es muy temprano, ¿no? O sea, y seguramente es por esto que acabamos de decir, porque el propio mundo contiene formas. Entonces, bueno, quieras o no, antes incluso de jugar con esas cosas, ya se está hasta cierto punto expuesto a la geometría. Efectivamente. Luego ya cuando llegan a primaria, en primero de primaria ya están diferenciando, por ejemplo, entre una circunferencia y un círculo. Ya empiezan a ir a cosas más detalladas, ¿vale? Todavía sin matemáticas, sin centrarse en cálculos de áreas o ese tipo de cosas, pero siguen trabajando todo el tema de las figuras geométricas poco a poco, cada vez con más detalle. Es más, yo recuerdo, lo tengo un poco nebuloso en mi cabeza, pero recuerdo el momento en que me enseñaron la diferencia entre un círculo y una circunferencia y yo me quedé un poco en plan de, ostras, entonces, ¿esto es diferente? Pues esto es un poco increíble, no me lo había planteado yo nunca. No sé qué edad tendría, no sé ni idea. Y la esfera, ahora que recuerdo, también en primero de primaria ya se empieza a trabajar algún cuerpo geométrico, no solo figuras planas. Yo creo, Víctor, corrígeme si me equivoco, que hoy nos vamos a centrar sobre todo en secundaria, porque es donde vosotros tenéis más experiencia, ¿no? Supongo que se podrían decir muchas cosas sobre primaria. Sí. Si algún día traemos a un profe de primaria, le podemos preguntar qué tipo de cosas hacen con ellos, ¿no? Sí, yo he estado un poco trasteando, sobre todo con los libros de primaria y tal, y sí que siento que en los últimos cursos de primaria ya se ve más el concepto de la medida, ya hay algo más de matemática tal como la entendemos nosotros. Pero la geometría se ve en todas las etapas. Y además es curioso porque lo decía Javi, de cómo van aprendiendo sus hijos. En realidad el aprendizaje del ser humano respecto a la matemática está muy ligado a cómo ha pasado en la historia de la matemática. Porque las primeras, si hablamos de las 5 disciplinas de la geometría, de la matemática, perdón, que son números, geometría, análisis, estadística y probabilidad, bueno, lo podemos meter en el mismo grupo. O álgebra, ¿me he dejado álgebra? ¿Puede ser? No, le he dicho. Sí, te has dejado álgebra. Entonces eran 5. Estadística, probabilidad y álgebra. Históricamente no empezamos con el álgebra, ni con el análisis. Empezamos con lo que tenemos alrededor, que es la necesidad de contar cosas, que es donde vienen los números, y de representar cosas. Porque en el momento que en las primeras pinturas rupestres tienes palos para representar cuerpos o círculos para representar cabezas, ya estás haciendo una diferenciación entre un círculo como algo redondo, más o menos, que se parece a una cabeza, y un palo que se parece a un torso. Entonces, ahí hay un nivel de abstracción brutal, que es lo que hace la geometría. Luego hablaremos de cómo podríamos definir geometría y cómo en la historia de la humanidad ha significado una cosa u otra dependiendo de la cultura que la estaba trabajando. Más allá de su definición etimológica, que es otro tema. Aprovechando que haces ese comentario, se nos ha quedado antes en el aire la pregunta esta de los chavales cuando se les empieza a enseñar geometría, ¿crees que son capaces de decir lo que es la geometría? ¿Crees que son capaces de hacer esa doble abstracción, digamos? Sí, a ver, yo esa pregunta siempre la empiezo en secundaria, además en distintos cursos, sobre todo cuando a lo mejor un cuarto de la ESO a los que yo no les he dado clase. Por ejemplo, este año estoy con cuarto de la ESO, pero como estuve un año fuera, pues no han sido mis alumnos. Y me gusta saber qué definición dan de geometría en función de lo que deberían saber ya estando en ese curso. Curiosamente, geometría es un concepto que todo el mundo tiene una definición más o menos clara y te pueden hablar de ella. No es como álgebra, que nadie es capaz de definir álgebra. Ni siquiera los profesores somos capaces de hacerlo. Hombre, nadie, algunas personas, sí. Lo que pasa es que un porcentaje pequeño. Los algebristas, porque claro, una cosa es el álgebra que trabajamos en el instituto y otra cosa es el álgebra que se da en la carrera. Pero todo el mundo más o menos tiene claro que geometría tiene que ver con el estudio de las formas de las cosas. Y me parece una definición muy buena, muy buena. Sí, fíjate que de hecho
como ya un poco decíamos antes, es una definición que presupone cierto conocimiento del mundo físico, ¿no? Iba a decir conocimiento visual, pero a lo mejor eso era ir demasiado lejos. Quiero decir, si tú no has interaccionado con el mundo físico, ¿cómo vas a saber lo que es una forma, no? Es más, si niños que sean ciegos de nacimiento, bueno, no van a tener la misma noción de forma que niños que sí vean. Van a tener posiblemente una noción táctil de forma, sí, ¿no? Habrán tocado las formas, pero no las habrán visto. Sí, y gracias a la abstracción matemática pueden llegar a trabajar igualmente con ellos. Exacto. Porque podemos llegar a... como esto viene muy de las ideas de Platón, ¿no? De todos los círculos del mundo representan un único círculo, el círculo perfecto, que no es más que el círculo matemático que podemos definir con una ecuación. Y que quiero pensar que tanto el niño ciego como el que no lo es puede llegar a entender matemáticamente lo mismo, uno a través de un sentido y otro a través de otro sentido. Exacto. Yo creo que las matemáticas aspira a eso y, no sé, habría a lo mejor que hacer ese estudio y seguramente estará hecho, ¿no? De alguna forma. Lo que pasa es que es tan difícil, ¿no? Medir cuál es la noción subjetiva de círculo de una persona que a lo mejor sería complicado de objetivizar ese estudio. Es una buena práctica para hacer con alumnos, ¿no? Preguntar antes de empezar la clase en geometría que te definan ciertos elementos. Círculo, cuadrado. Por ejemplo, para ellos un cuadrado es cualquier cosa con 4 lados. Sí, efectivamente. Sí. Y un error muy común, luego ya nos ponemos, si con esto ya cerramos esta parte, es pensar que el rombo es un cuadrado rotado. Pero no solo en niños, ¿eh? Yo esto lo he visto en adultos también. Pensar que en rombo simplemente es la rotación. No. Cuando en realidad lo has estirado un poco, ¿no? Claro, es un tema de ángulos más. En realidad solo le defines con los ángulos. Enlazando con una cosa que tú ya has dicho, que es que de alguna forma la educación recapitula la historia de la geometría, empieza... la historia que nos imaginamos de la geometría, ¿no? Porque verdaderamente antes de Euclides no conocemos con mucho detalle la historia de la geometría. Sí que es verdad que hay arqueología y hay documentos que quedan pues de los babilonios, de los asirios, de los acadios y de toda esta gente, pero bueno, es, digamos, la historia que imaginamos de la geometría. Así que mi pregunta es... ¿les enseñamos historia a medida que les vamos enseñando geometría? ¿Les decimos, y esto lo hizo no sé quién hace mucho tiempo? ¿O nos contentamos con enseñarles los conceptos? Claro, cuando dices nos, ¿quiénes somos, no? En teoría deberíamos, los nuevos currículums, yo ahora he estado trasteando con el de bachillerato, ya en el bachillerato te dice que deberíamos dar historia, en secundaria también. Geometría puede que sí que nos metamos un poco más, porque, hablamos de... Geometría es la disciplina que tiene más teoremas con nombre, ¿no? Pitágoras, Tales. Entonces da más pie a decir, pues vamos a hablar de Pitágoras. Eso quien decide hacerlo. Respecto a la historia, sí es cierto, no sabemos nada más allá de los griegos. Todo lo que sabemos del origen de la geometría, que es egipcia, babilónica, es a través de lo que los griegos sabían de ellos. De hecho, el nombre geometría es una palabra de etimología griega, pero curiosamente hace referencia a la matemática egipcia, que es medir la tierra. Para un griego, geometría no era lo que era para nosotros. Geometría era la matemática. Porque todo era geometría para los griegos. Ellos no trabajaban en el álgebra, no les interesaban las soluciones de ecuaciones, solo el estudio de las formas. De hecho, la famosa frase, ¿no? que está escrita en el frontispicio de la Academia de Platón, de que no entre quien no sepa geometría. Básicamente es que no entre quien no sepa matemáticas. Todo era geométrico. Es más, hay como flashes que tenemos del pasado pregriego que son extremadamente sugerentes, pero también muy difíciles de reconstruir. Yo recuerdo que hay una tablilla babilónica, ahora no me hagáis decir de qué año porque no estoy seguro, pero sospecho que es del 1300 o algo así antes de Cristo, en la que hay como una especie de tabla de senos y cosenos, ¿no? Ya precalculados, en plan de si el ángulo es este, no es el seno y el coseno exactamente, pero son cosas que se pueden transformar en seno y coseno fácilmente. Sí, no sé si estamos hablando de la misma. Yo conozco la que se llama la Plimpton 322, que Esa lo que tiene son ternas pitagóricas, que de alguna forma tiene incluidos los senos y cosenos, claro. Efectivamente. Sí. Además, hace poco, creo que lo comentasteis en Coffee Break, se hizo un estudio para intentar saber si era una especie de calculadora para arquitectos o era una hoja de un libro de texto para enseñar trigonometría o el teorema de Pitágoras. Curiosamente, el teorema de Pitágoras se conoce antes de Pitágoras. Claro. Que fue su academia la que formalizó la demostración para cualquier triángulo, no para las 60 ternas que había ahí. Sí. Esa tablilla en concreto, aparte de que es muy bonito que tenga como muchas ternas pitagóricas y tal, tiene una cosa particularmente guay, que es que tiene solo ternas cuyos 3 lados tienen un valor decimal que termina
en el sistema de numeración que usaban ellos, que era el sistema sexagesimal. Es decir, no tendrían ninguna que fuese 5,3333333 infinitos 3. No, eso no. Ellos solo cogían algunas que se terminaba su expansión decimal, lo cual sugiere que para los babilonios antiguos estos números con infinitos decimales eran como números que no les gustaban nada o algo por el estilo. Bueno, es una sugerencia, ¿no? No lo sabemos, ningún babilonio dejó escrito eso, pero quién sabe, ¿no? Su forma de ver las matemáticas cuál era, y eso se nos ha perdido ya. Pero eso, Alberto, tiene mucho sentido, porque cuando en matemáticas explicamos la diferencia entre racional e irracional, lo pillan muy rápido con el 0,75 y pi, pero el 0,3 periodo les cuesta más porque, claro, también tiene infinitos decimales, pero es racional. Entonces, supongo que está ahí a modo de recuerdo la dificultad de unificar racional periódico con racional, digamos, exacto, ¿no? No me gusta porque todos son exactos, todos son una fracción. De ahí está la unificación que ha costado tanto de llevar, porque eso es muy moderno, la unificación de los racionales y irracionales y todo esto. Solo comentar que de lo poco que sabían los griegos de la geometría antigua, que era para darle el nombre de medir la tierra, y son los típicos ejercicios y problemas que siempre contamos en el aula, que es su uso para medir o delimitar de nuevo los terrenos de los campesinos alrededor del Nilo. Cada vez que el Nilo se desbordaba, toda esta gente que tenía sus terrenos y que tenían que darle al faraón un tributo en función de su terreno, cuando venía el Nilo y se desbordaba, pues oye, si yo tenía que darle el doble de tributo porque mi terreno era el doble, cuando se ha borrado, ¿cómo lo haces? Porque a lo mejor eres incapaz de volver a generar exactamente la misma forma geométrica. Pero eso te da igual, porque lo que quieres es el doble de terreno. Si yo hago un cuadrado, pues este señor tendrá un rectángulo de doble. Por si alguien no conoce en detalle cómo se desbordaba el Nilo, no es simplemente sale mucha agua y ya está, sino sale mucho agua durante unos cuantos meses y cuando el agua se retira ha quedado un montón de lodo de color negro que ha borrado a muchas de los accidentes geográficos, no los grandes, claro, no borra una colina entera, pero si tenías un pequeño banco y te lo has dejado, el banco está cubierto de lodo y no lo vas a encontrar a no ser que excaves mucho. No, claro, es que es un problema muy real. A mí me encanta porque cuando te dicen que para qué vale esto, mayor ejemplo que este y además económico. La economía no puede pararse, la agricultura tiene que seguir. Y entonces venían los geómetras del faraón y pim, iban midiendo. Sí, efectivamente. Con lo que geometría, medición de la tierra y muy importante, ¿no? Porque además la gente en aquella época no era tonta. Y si tu vecino puede, se te va a comer 10 o 20 metros para así, cuando él pague su tributo, que es de 10 o 20 metros menos, poder quedarse con la diferencia. Además, medición de la tierra con minúscula, del suelo. Luego hablaremos cuando los griegos, creo que fue Erastóstenes, cuando consiguió medir el radio de la Tierra con una precisión del 5%. Eso ya es la geo con mayúsculas. Pero es que es normal, antes tienes que medir la geo plana, o la que crees que es plana. Vale, pues vamos a meternos ya en la secundaria, en lo que en España llamamos la ESO. En primero de la ESO ya se introducen contenidos de geometría, ¿no? Pues cuéntanos un poco qué contenidos son y más o menos cómo se les presentan a los estudiantes. Maticemos que en primaria, en los últimos años de primaria ya vienen con conceptos de perpendicularidad, de paralelismo, de lo que es un rombo, de lo que es un polígono, o sea, todo eso está claro. Pasa que aquí ya vamos a matematizarlo más. Están viendo los axiomas de Euclides en la primaria, ¿no? De alguna forma. En realidad el currículum te invita un poco a que trabajes así. Yo lo hago. Ahora comentaremos un poco. A ver, hay mil formas de trabajar esto, pero a mí me parece una forma maravillosa trabajar con los elementos de Euclides, de definición y así ir construyendo. Mira, lo que dice la ESO al principio, primero de la ESO, es trabajar los elementos básicos de la geometría plana y construcción y estudio de figuras y sus propiedades. Es decir, puedes construir la geometría desde cero. Yo, una cosa que me está funcionando bastante bien es empezar a preguntarles cómo se construye la geometría, cuál es el elemento más básico. Hago un paralelismo con cuál es el elemento de construcción más básico de una casa y ellos mismos te llegan al ladrillo. Digo, vale, ¿cuál sería el ladrillo de la geometría? Y poco a poco los voy guiando, lo que hemos hablado siempre, método constructivista guiado, no coges la pregunta y te vas, que sería lo que nos encantaría a todos. Y lo más interesante es definir punto. Tiene muy mala leche. Porque les cuesta esto de ver una región sin volumen, no todo esto. Piensan en una especie como de esferita pequeña. Sí, y suelen caer en definiciones circulares, como la que me encontré yo cuando yo era pequeño. Mi primer encontronazo muy joven con una falacia argumental fue en clase de matemáticas, cuando me definieron punto como la intersección de dos rectas. Y yo dije, vale, ese sitio donde se cortan es un punto.
Y luego me definieron recta como una sucesión infinita de puntos. Y entonces ya mi cabeza dijo, bueno, si ahora yo voy a punto y necesito recta, y voy a recta, necesito punto, me acaban de hacer la trampa. Sí, efectivamente. Es un argumento circular que no me lleva a ningún lado. Tiene sentido, pero tiene sentido porque todos sabemos lo que es una recta y un punto, porque nos la hemos encontrado visualmente. Entonces, les explico ese ejemplo y quiero que intenten recurrir a... Siempre les digo, tienes que definir con palabras que no sean geométricas más que la palabra punto. No puedes usar línea o área o cuadrado para definir un punto. Uh-huh. Y claro, es un ejercicio que les lleva mucho tiempo. Pero siempre es alguien que te dice cosas como que o no tiene dimensiones o que no ocupa nada. Y entonces es cuando les saco los elementos de Euclides y ves la noción número 1 que dice un punto es lo que no tiene partes. Oh, ¡qué maravilla! Es maravillosa, es maravillosa. Partes en su momento pues lo podemos traducir ahora como dimensiones. Claro, pero fíjate cómo esa noción se proyecta a lo largo del tiempo, ¿no? Y la seguimos usando en el siglo XXI. Las partículas elementales, ¿no? Las partículas elementales son cosas que no están hechas de otras cosas, ¿no? Que no tienen partes tampoco, en cierta manera. Claro, claro. El otro día pasó una cosa en clase muy curiosa porque hablando de no tener dimensiones le dije, bueno, ¿qué anchura tiene un punto? Y empiezan a decir cosas como, bueno, pues 0,00 algo. ¡Ja! Porque primero dibujé un cuadrado y les dije, ¿cuáles eran sus partes? Y las partimos en rectas, en tal, al final en puntos. Y cuando les pregunto la anchura de uno de esos puntos me dicen 0,0 algo y lo escribo. Y de altura 0,0 algo. Y claro, dibujé un pequeño cuadradito. Digo, acabáis de construir un cuadrado. Un cuadrado no puede estar hecho de cuadrados y a su vez más de cuadrados. Habrá que acabar en algún momento. Y así entendieron que no tenía dimensión. ¡Qué maravilla! Muy bien. Que aunque fuera muy pequeña, si hago zoom, me va a quedar un cuadrado. No puedo definir el cuadrado a base de cuadrados. Llevo toda la clase, pero vale la pena. No, tiempo bien empleado. Yo creo que eso es lo que nos gustaría hacer desde el punto de vista del lamento de un matemático, ¿no? Es lo que... Claro, pero es que además, luego dije, venga, ¿cuál sería el siguiente elemento? Me dicen, la línea. Ya en cuanto ya tienen el punto, ya empiezan a pillar ellos la escala, ¿no? La escalada que va a haber de objeto, porque saben que lo siguiente va a ser una agrupación de puntos. Y creo que esto, luego lo puede comentar Javi, puede ayudar mucho lo que acabas de decir, a entender modelos atómicos, moléculas, átomos, desde un punto de vista geométrico, porque al final, hasta hace nada que entendemos las partículas como ondas, que también es geometría. Sí, sí. Al final de cuentas, es geometría analítica. Va muy bien que en la cabeza se vaya trabajando esa abstracción geométrica de objetos y de construcción escalada, para la física puede ser bastante interesante. Pues nada, les voy haciendo definir elementos prohibiéndoles palabras que no hayan sido definidas antes. Digo, tenéis que definir línea solo con puntos. Claro, les tengo que ayudar porque es muy difícil. Yo no sabría hacerlo con su edad. Entonces, otra vez el método constructivista guiado. Hasta que llegamos a los polígonos y una vez tengamos los polígonos, ya empezamos con los triángulos, donde empezamos a ver los teoremas asociados al triángulo. Pitágoras, la suma de los ángulos y todo Javi, eso. No sé si quieres hacer algún comentario sobre esto de hasta qué punto estas nociones, digamos, tan crudas de matemáticas podrían ser útiles en física. Claro, seguramente no en la física de ese mismo año, porque en primero de la ESO precisamente creo que ni siquiera tienen física, pero a lo mejor se podrían como rescatar en años posteriores, en plan, ¿os acordáis cuando se enseñaron lo que era un punto? De hecho, en cierto modo, quizás a veces la física no termina de ayudar demasiado. Porque los físicos embarramos sí, el ¿no? terreno, ¿no? Porque claro, decir la química. En segundo de la ESO nosotros cogemos y les decimos teoría cinético-corpuscular, todo está hecho de partículas y ellos imaginan las partículas como puntitos en movimiento. Pero claro, luego hay que decirles, no, ojo, esas partículas tienen un cierto tamaño, porque en realidad son átomos o moléculas, etcétera. Entonces ya asocian con que las cosas que en la teoría cinético-corpuscular consideramos como puntos o cuasi puntuales, porque de hecho una de las aproximaciones, una de las hipótesis de partida de la teoría cinético-corpuscular es que el volumen de las partículas es despreciable. Y sin embargo luego les decimos, no, ojo, que esto en realidad no es un punto, es una bolita. Y luego ya empezamos a describir cómo es esa bolita a más pequeña escala y decimos que están hechas de otras cosas. Y luego cuando llegamos a los electrones y decimos que el electrón tiene un spin y pues ellos imaginan el electrón como una bolita dando vueltas sobre sí misma. Y entonces al final acaba siendo a veces un poco contraproducente si no llevamos cuidado con la secuencia en la que vamos haciendo todo Pero esto. si se hace sin ir muy apresurado, si se tiene tiempo para no ir muy apresurado, yo creo que en realidad es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para enseñarles que diversas ramas de la ciencia enfocan las cosas de forma un poco distinta, ¿no? Que para las matemáticas es importante la idea pura,
Mientras que, claro, cuando trabajas con un mundo físico, a lo mejor la realidad física con la que estás trabajando no es una realización perfecta de esa noción de punto, pero puede ser una aproximación muy buena a esa noción de punto y eso es suficiente para hacer física, digamos, ¿no? Sí, y de hecho a mí me gusta mucho incidir en el tema de que en física lo que yo les enseño realmente son modelos, pero que esos modelos pues van a ir cambiando según vayamos avanzando porque van a ir aprendiendo nuevas cosas, igual que a lo largo de la historia se han aprendido nuevas cosas y se han tenido que modificar los modelos. A mí me gusta mucho cuando les estoy explicando alguna cosa decirles, bueno, pues la conclusión a la que llegamos después de todo esto es esta, y a lo mejor en voz baja les digo a los de primera fila, es mentira. Luego lo explico para todos y les digo, bueno, esto es una aproximación en realidad, cuando sepáis un poquito más, pues veréis que hay matices dentro de todo esto y que el modelo hay que mejorarlo, pero sí. Y de hecho luego cuando llegamos al electrón y les trato de rebatir por qué el spin no es que el electrón está dando vueltas sobre sí mismo, cuando todavía no saben que el electrón es una onda, les trato les remito a la noción de punto, precisamente. Y les digo, si tú te imaginas el electrón, que es una partícula elemental, ¿no? Que sepamos no hay nada más básico que el electrón, como algo puntual, como una cosa que no tiene tamaño puede estar girando. Exacto. Euclides ahí te diría muy bien. ¿Has entendido lo que quería decir con un punto? Claro. Además, veo en esto una virtud de si el de matemáticas y el de ciencias acuerdan un poco. En matemáticas puedes decir que estos son modelos. La matemática es el modelo ideal, el punto es perfecto. Luego, las distintas personas que quieran usarlo, lo usarán en su contexto y dirán, bueno, pues para mí un punto me voy a quedar con que es muy pequeño, que es lo que decís los matemáticos. Pero bueno, puede que tenga algo de tamaño. Entonces, yo creo que es maravilloso que vean que es como si la matemática es la receta ideal, pero luego cuando vas a cocinarlo, pues bueno, nunca sale exactamente como pone la receta. La matemática es la receta, la teoría culinaria. Y la física es, nos vamos a manchar las manos y vamos a sacar del horno algo que se parezca a un punto. Y yo creo que eso es de verdad importante, ¿no? Para no tener una noción, digamos, rígida, petrificada de lo que son estas ciencias, ¿no? Sino darse cuenta que son cosas un poco orgánicas y que trabajan de forma más o menos flexible, ¿no? En el sentido de que los físicos somos unos chapuceros y nos da igual que una cosa sea un punto o se parezca mucho a un punto. Mientras que para un matemático un punto tiene que ser un punto. Exacto. Bueno, sigue contándonos las cosas de primero de la ESO. No sé si se te ha quedado algo por decir. No, ¿qué vas? No, es que primero eso es súper interesante. Esto, todo lo que yo comento que hago para la primera parte de elementos básicos de la geometría y su construcción y sus propiedades. Ahora vendremos con las propiedades. Es decir, Yo ya he llegado a polígonos, ¿qué puedo medir? ¿Qué propiedades tienen? Claro, ahí viene al pelo empezar a hablar de medida de ángulos, que también previamente hemos definido. Súper interesante hacerles definir ángulos. Es muy difícil, porque el ángulo no tiene una unidad que tú puedas tocar, pero sin embargo se puede medir. Aquí es donde se empieza a usar yo lo que considero el primer teorema básico de la geometría, por lo menos en la enseñanza, que es la propiedad que tienen los ángulos internos de un polígono, que es que sumen 180. Y ahí me encanta que en primero era eso, que en principio no lo han visto o lo han visto poco, es hacerles dibujar muchos triángulos, que cada alumno dibuje 2, completamente al azar. Lo único que les exijo que sean triángulos, que como ya los hemos definido, que es 3 rectas que intersectan y tal, y que midan. Y que vean entre esas parejas de triángulos si pueden sacar algo en común. Cuando ya saben un poco más, ya te dicen, profe, que suma 180. Vale, entonces ahí te estropean un poco la práctica, pero tú les dices, ¿y por qué? Y esto es siempre así. Entonces, prueban 2, probamos un montón de triángulos, y llegamos a una especie de comprobación no rigurosa de que parece ser que esto es para cualquier triángulo. Además, podemos jugar con el mismo triángulo ampliado, semejante, y que vean que lo único importante de ese triángulo es la medida de los ángulos. Y ya, si nos atrevemos, podemos intentar hacer una demostración bastante sencilla de que las sumas son 180, porque se basa en, tenemos un triángulo cualquiera, que coincide uno de los lados con una base para ponerlo horizontal, proyectamos los otros dos lados, estiramos las rectas y simplemente vemos que los ángulos, si los desplazamos paralelamente por esas rectas, los 3 ángulos pasarán arriba unidos en un plano, por lo tanto 180. Es una demostración muy sencillita que ellos pueden hacer correr el compás y llegan a la idea de que, oye, yo el otro día lo hice en clase, hicimos 24 triángulos. En todo sumó 180, menos uno que le sumó 270 porque había usado el transportador al revés. Fue muy divertido.
Y no, pero gracias a eso detecté que hay alguien que no sabe medir ángulos al revés. Y entonces fuimos haciendo hipótesis de, vale, todo parece que son 180. Eran 14 en clase, 28 triángulos. ¿Podemos asegurar que esto es cierto? Dijeron, hombre, sí, profe, ha salido en todos. Digo, vale. ¿Cuántos triángulos podemos dibujar? Muchos. Digo, muchos en matemáticas significa infinitos. Ya habíamos dado proporcionalidad y porcentajes. Dije, venga, ¿qué porcentaje de aciertos tenemos como prueba? Número de casos favorables, 24, he dicho, 28. Partido infinito, por 100 para que salga porcentaje. Y claro, le salió 0. Y dije, tenéis 0 porcentaje de pruebas a favor. Claro, por un lado es una mentalidad de matemático. Un físico o un experimental diría, bueno, 24 o 1000 millones son suficientes porque esto funciona. Pero yo quiero que empiecen a entender un poco la mentalidad de un matemático. De tú no lo has probado para cualquier triángulo. Y claro, entonces me preguntaron, ¿y cómo va a salir un 180 si no usas números? Digo, eso es lo maravilloso de esto. Y claro, cuando hice la demostración y vieron que el 180 salía del dibujo, del plano, dijeron, como qué trampa, pero qué guay. Dije, pues esto es una demostración. Claro. Llevo una clase, tampoco, yo creo que es un tiempo que se le puede dedicar de vez en cuando. Oye, ¿y hay otras demostraciones en la geometría de primero de la ESO? Porque fíjate que yo en mi inocencia recuerdo las primeras demostraciones que hice en matemáticas, los primeros teoremas, digamos, como los que les llamaron teorema. O sea, la primera vez que la profesora dijo, esto es un teorema. Pero es verdad que esto ya me lo habían enseñado muchos años antes y no lo tenía yo en mi cabeza como me habían enseñado un teorema, ¿no? De hecho, bueno, es un teorema porque requiere 2 axiomas de Euclides. Uno, que por una recta, dada una recta y un punto, solo hay una paralela. Es el famoso quinto postulado de Euclides. Y luego el segundo axioma de Euclides que dice que toda recta se puede extender indefinidamente. Para Euclides una recta no es infinita, ya es un segmento. Entonces con eso construyes. Entonces para mí yo lo considero como un teorema ya, porque no es evidente. Tienes que hacer un paso lógico, ¿no? Basándote en teoremas, en axiomas anteriores. Entonces también uso esto para hablarles de, oye, ¿os dais cuenta cómo los axiomas más sencillos o las definiciones más sencillas eran evidentes, pero esto no era evidente? Hemos tenido que hacer un ejercicio mental de dibujar, de mover, de trastear, para que vean que va habiendo pasos. Pero no, este es el único que al menos yo etiqueto de teorema. Y bueno, luego puedes llegar a la generalización de que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360, el de un pentágono es 520, creo, 500, sí, por algo así, estoy calculando mal de cabeza. Entonces, pero es una generalización que también hacemos, porque dividimos todo en triángulos, porque te dice que uno de los contenidos y uno de los objetivos que tienes que alcanzar es estudio de figuras como triangulación. ¿Por qué? Porque el triángulo es el más básico. Dividir, digamos, figuras geométricas en triángulos, ¿no? En triángulos. Entonces, ya has probado que las sumas son 180, estás a un paso muy fácil de ver que el cuadrado lo puedes dividir en 2 triángulos, un cuadrilátero, ya estoy haciendo yo como los alumnos, en 2 triángulos, y ellos ya te cogen y te van sumando los ángulos y la agrupan de cada 3, 180. Y entonces van viendo que es n veces 180. Y eso ya te da pie a coger cualquier figura y calcular áreas y tal. Así que más teoremas no hay. Y voy a matizar que no hay porque, no lo hemos comentado antes, estamos hablando un poco del currículum aún del 11. Ya que vamos a hablar de la primera etapa, por darle continuidad y no hablar de, como ahora en vigor está primero de la ESO de LOMLOE y segundo de la ESO del 11, puede haber algunas contradicciones en lo que se va a ver en primero, que no va a haber su continuidad hasta segundo del año que viene. Entonces todo lo que estoy comentando es del 11, que hay muy pocas diferencias, muy pocas. Cuando hablemos del nuevo currículum... Tendríamos que haberlo dicho al principio, dejarlo claro, pero se me ha olvidado. Sí, no pasa nada. Entonces, ya no hay más teoremas, y esto me gustaría matizarlo porque en el libro de texto se habla del teorema de Pitágoras ya en primero de la ESO. Y el currículum no lo menciona. Ajá. Que como no lo menciona, ¿lo puedo dar? Bueno, si te vas a segundo, en segundo sí que lo menciona. Ajá. Te menciona explícitamente el teorema de Pitágoras, y luego cuando lleguemos a segundo hablaremos de las 2 vertientes que te dice que tienes que estudiar, que me parece maravilloso. Vale. Así que lo siguiente que se hace en primero ya, una vez has construido y has visto algunas propiedades como ese teorema, ya se trata de medir perímetros y áreas, y darle una aplicación práctica a esto. Vale. Javi, pregunta para ti.
estas cosas de las que vamos hablando de primero de la ESO, ¿son cosas que se aplican de forma más o menos inmediata a otras ciencias en primero de la ESO? No sé muy bien qué se da en primero de la ESO en ciencias. Bueno, primero de la ESO se da biología, entonces en física y química no lo aplicamos todavía. Vale. Pero es que incluso llegados a segundo de la ESO, en segundo todavía, como segundo es la introducción a la física y la química y suele hacerse muy cualitativa, con que tengan las nociones básicas de paralelismo, perpendicularidad, por ejemplo, para el caso en que estemos estudiando algún movimiento sencillito o cosas por el estilo, con eso suele bastar. Vale. Sí que es verdad que introducimos el concepto de densidad y que ahí tienen que dividir entre el volumen, pero no es habitual que les hagamos calcular el volumen. Se puede, porque al final les das un cuerpo geométrico sencillo y calculan el volumen. Pero si te fijas, Víctor todavía no ha hablado de cuerpos geométricos en 3 dimensiones, en primero de la ESO. Exacto. Entonces, claro, en segundo de la ESO, cuando hablamos de la densidad, yo por lo menos me suelo centrar en el principio de Arquímedes y en cómo él consiguió determinar el volumen de un sólido irregular sumergiéndolo en un líquido. Entonces, directamente, por métodos experimentales, ya tenemos el volumen del objeto y no necesitamos tirar de geometría, porque es que a lo mejor todavía no han trabajado toda la parte esta de volúmenes tridimensionales. Vale, o sea que realmente el cálculo de áreas y tal tampoco tiene una aplicación muy inmediata, ¿no? Al primer curso de física y química. No, efectivamente. Vale. De hecho, áreas, ahora mismo que me venga a la cabeza, hasta que no empezamos a trabajar con el concepto de presión y ya lo trabajamos como fuerza por unidad de superficie y ya puedes empezar a calcular algún área, pero no tiene una aplicación tan directa, lo cual está bien, porque significa que para cuando lo utilicemos nosotros en física y química, ya lo tendrán bastante asentado en matemáticas. No como el caso del volumen, por ejemplo. Sí, el problema de siempre es esto de que en el mismo curso se esté dando en matemáticas una cosa Claro. que en física se quiere usar, que eso en la carrera de física, por ejemplo, pasaba mucho. Y que siempre llega que al final te lo explica primero el profesor de física que el profesor de matemáticas, por desajustes Claro. en los temarios. Sí, como pasa con la derivada. Y además, ahora justo que lo decía Javi, no, es que es eso, en primero de la ESO es todo geometría plana. El volumen y el cálculo de volúmenes y las figuras de revolución y todo este tema se da explícitamente en segundo de la ESO. Vale. La cosa es si la vas a dar antes que en física vayan a calcular densidades, por ejemplo. Pero claro, si el cuerpo que vas a calcular la densidad es un cono, pues ya es una fórmula bastante compleja, que ya implica un trabajo previo. A ver, que en final podemos hacer lo de siempre, ¿no? Si Javi coge y dice, bueno, pues si no la habéis visto en matemáticas no pasa nada. La fórmula del volumen del cono es esta. Y además, si total, el de matemáticas lo que va a hacer es darte la fórmula igual, ¿qué más da que la del de física que la del de matemáticas? Por eso yo defiendo que en matemáticas no basta con dar la fórmula del cono. Hay que construirla. Por lo menos, además es muy interesante porque todas las pirámides y el cono como límite final de una pirámide, ¿no? De infinitos lados, es 1/3 del prisma del que viene. Y quizá la demostración es muy complicada, pero es tan sencillo como... Y además todos los departamentos tenemos la típica caja de prismas que nos dio Consellería, que además, no sé si por casualidad o intencionadamente tienen un agujerito y yo las lleno de agua. Entonces lleno de agua el prisma o la pirámide y veo, para que vean que cabe 3 veces la cantidad de líquido. No es una demostración, pero al menos es una comprobación. Sí, exacto. Vale, pues dicho esto, cuéntanos, Víctor, qué cambia cuando se pasa al segundo curso de secundaria, ¿no? A segundo de la ESO. Muy bien. Pues llegamos a segundo y empezamos con un refuerzo de geometría del plano, pero metiéndonos en algo más abstracto, que es ya el teorema de Pitágoras. Vale. El teorema de Pitágoras, aunque oyentes esté en los libros de primero de la ESO, vamos a hablar de siempre. Los libros tienen libertad de ampliar contenidos o intentar estar acorde con todas las comunidades autónomas, pero al menos en Valencia, por ejemplo, no se da el teorema de Pitágoras en primero de la ESO. ¿Lo damos? Sí. Yo lo he visto dado en todos los primeros, yo lo he hecho cuando antes seguía más el libro y lo trabajaba. Y siempre es una cosa que cuesta, aunque la gente piense que no, pues dice, no, hemos dado el teorema de Pitágoras y lo han entendido. No lo han entendido. Han cogido la formulica de los lados y lo están aplicando. Porque si les preguntas qué es el teorema de Pitágoras, te dirán eso del triángulo, rectángulo, pero ¿qué es el teorema de Pitágoras? Y ahí es donde quiero incidir en que la ley te habla del teorema de Pitágoras y te dice que tienes que conseguir... Los criterios de evaluación implica
ver si han asimilado dos cosas. Su justificación geométrica, lo pone literalmente, Vale. y su aplicación. Creo que tristemente nos quedamos solo en la aplicación. Ujú. En ¿cuál es la altura de este árbol si la sombra que proyecta y hay un cordel atado, estirado, tal? Problemas súper peregrinos para intentar justificar una hipotenusa en algún sitio. Sí. Que allí en vuestro barrio los árboles no tienen una cuerda atada hasta la punta de su sombra. Claro. No hay un operario que va continuamente cambiando las cuerdas de los diversos árboles. Te pasa ahí A todo el medida que día. pasa el día van cambiando. Claro, para ajustarse a la sombra, por supuesto. Y O la una gente, cometa, y la una gente se molesta porque, claro, el operario tarda un rato y dice, ya está la cuerda mal puesta, ya no se cumple el teorema de Pitágoras, está todo el mundo cabreado, ¿no? Sí, es como los problemas de edades, ¿no? Es que vamos a lo mismo. Yo tiro más a los de las cometas. Los de las cometas con el cordel, que es la hipotenusa y tal. Pasa que medir la sombra ahí también es complicado. Bien, entonces me gusta mucho lo de la justificación geométrica y creo que es la excusa perfecta para construir el teorema de Pitágoras. No sé si fue en el programa del lamento que comenté un poco, usando como ejemplo lo que él quería, preguntas más interesantes sobre construcción de geometría, y es tan sencillo como que dibujen triángulos y empiecen a calcular hipotenusas midiéndolas. Ni siquiera calcularlas, midiéndolas. Con una regla, o sea, tú dibujas un triángulo, el de las ternas pitagóricas de los babilónicos, Sí. el 3, 4 de base y altura, y que miden y que salga 5. Y entonces les preguntas, que creo que es lo interesante, ¿hay alguna relación entre los tres números? Ujú. Y entonces los dejas un rato pensando, ¿qué operaciones puedo hacer con el 3 y el 4 que me dé 5? Y no van a llegar a ninguna, y los dejas un rato. Bueno, entonces, Ya. con eso deducimos que el teorema de Pitágoras no relaciona magnitudes lineales, porque no hay ninguna operación lineal que nos produzca 5, sin usar otros números, claro. Pregunta, ¿han visto ya raíces cuadradas? Entiendo que cuadrados sí que saben lo que es. Sí, ¿Raíces cuadradas? Sí, 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 vale. porque en el bloque de números se trabaja la potencia y su operación contraria, al menos de valores sencillos. Vale. Claro, además, con el 3 y con 3, 4, 5 es el ejemplo perfecto para que todo salga bien. Entonces le dices, venga, vamos ahí donde está el papel del profesor en el método constructivista, y es, se me ocurre dibujar unas baldosas cuadradas construidas en cada lado del triángulo, el famoso dibujito de los tres cuadrados del triángulo rectángulo. Venga, ¿qué podemos, como ya has trabajado áreas en primero de la ESO, y lo has recordado aquí, calculemos las áreas. Y entonces tienes el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado y el 5 al cuadrado. Y entonces de forma natural van a ver que, oye, la suma de las áreas sí que coincide con el área del grande. Automáticamente, ¿qué hacemos? ¿O qué debería salir de ellos? Siguiente pregunta que les hacemos. ¿Esto valdrá solo para este triángulo o para cualquier triángulo rectángulo? Cogemos otro de la terna pitagórica esta de números naturales y que lo vuelvan a hacer. Hasta que vean que, oye, parece ser que la relación la relación geométrica de Pitágoras es una relación de áreas, no de líneas. La verdad es que la primera persona en la historia que se dio cuenta de eso debió de flipar en colores. Debió de decir, Debe flipar, ¿qué está sí. pasando aquí? No, ¿y cuál fue la razón? ¿Y por qué se preguntó eso? A mí me sorprende más, me genera más inquietud decir, ¿por qué se puso a pensar en la relación de los lados? O a lo mejor fue por otra... Supongo que sería algo práctico, midiendo, buscando alguna esquina o algo. Sí, yo qué sé, yo creo que puede haber muchas Sí. razones. Es simple curiosidad. Hay gente curiosa por el mundo en todas las épocas y... no sé. Además es importante porque es lo que dice el currículum. Justificación geométrica. La única razón es curiosidad. Es ¿por qué razón pasa esto? Sí, Ya está. efectivamente. Y luego ya haces todos los problemas de cometas, árboles o algo que se te ocurra. Y luego evalúalo. Tengo una pregunta relacionada con esto. ¿La propia noción de teorema se trabaja? Es decir, ellos saben que esto es el teorema de Pitágoras, pero ¿saben que un teorema es una cosa que está demostrada y todas estas cosas? ¿O no hace falta que lo sepan? No, por lo menos la LOMCE nunca lo mencionaba. Ahora la LOMLOE, al menos en bachillerato, que es el que estoy mirando ahora porque estoy preparando las programaciones, sí que habla de que tienen que empezar a hacer pequeñas demostraciones, por inducción, deducción y reducción al absurdo. Entonces entiendo que aunque no te lo ponga explícitamente, tú tienes libertad para hablar de lo que es un teorema y un axioma. Yo lo hago siempre en todos los cursos. Me parece Vale. que salgan de secundaria con 6 años de matemáticas y no sepan lo que es un teorema, creo que les estamos engañando. Sobre todo para los alumnos que quieren hacer matemáticas, o las alumnas que quieren hacer matemáticas. ¿Por qué? Porque entonces se van a encontrar con una carrera que no es lo que se esperan. Ellos esperan que matemáticas es cálculo más difícil. Y para nada. Ujú.
Efectivamente. Más cosas de segundo de la ESO que se introduzcan ahí. Vale, pues aún siguiendo con geometría plana, una vez ya tenemos Pitágoras, que es la base de lo que es la medida en el plano, porque al final el teorema de Pitágoras lo es todo, como decía Bertrand Russell. Claro, es interesante también como aplicación, más que hacer problemas, ver que cualquier medida de un segmento recto que yo pueda dibujar, aunque me sea inaccesible, siempre estará relacionado con la descomposición en sus dimensiones. De hecho, la métrica de un espacio está definida por el teorema de Pitágoras. Si la métrica cambia, el teorema de Pitágoras cambia. Si es un espacio de Minkowski, no, va a cambiar el teorema de Pitágoras y va a aparecer el tiempo. Todas estas cosas en bachillerato les mola mucho porque al final, oye, hay que contar que la geometría euclida no es la única que existe. Pues lo siguiente sigue siendo geometría plana y es... Bueno, no tiene por qué ser plana. Y es cuando empieza el concepto de semejanza. Y es cuando empezamos a hablar del teorema de Tales. Vale. Y es importante trabajarlo muy desde la base y muy lo que es su significado, porque es básico para entender la trigonometría en cursos posteriores. Porque al final la trigonometría no es más que... Seno, coseno y tangente no es más que una generalización de la semejanza de triángulos. Exacto. Es darte cuenta de que puedes hacerlo todo en el círculo de radio unidad, claro. y va a ser lo mismo que cuando lo hagas con el árbol y con la sombra y con todas estas Correcto. cosas. Entonces, de nuevo, semejanza, podemos trabajarlo de forma parecida, una justificación geométrica, tal como la concibió Tales, y luego las miles de aplicaciones que tiene, porque además este sí que es más jugoso que Pitágoras. Porque Pitágoras no es más que descubrir lo que el lado que falta. Pero Tales te permite predecir cosas. Oye, que con un palo y un árbol, sin acercarme al árbol, puedo medir la altura del árbol. Y este te permite salir a la calle a medir cosas y edificios. Y aquí supongo que Javi, pues ya le ayudará más, ¿no? Para física. ¿O no? No te creas. Javi ha venido hoy a decirnos que él no usa nada. Él no usa matemáticas. No, pero... Es que tened en cuenta que tal cual está planteado en segundo y tercero de la ESO, la mayor parte de los problemas que se resuelven suelen centrarse en la parte de química. La parte de física, cuando se trabajan movimientos, suele ser una introducción muy sencilla en donde pues se hace un estudio cualitativo de la gráfica del movimiento y cosas similares. Que sí que se puede trabajar un poquito el tema a partir de lo que saben de geometría y figuras planas y se puede sacar algo de información de ahí. O sea, que algo de interés sí que se puede sacar. Porque a mí me gusta, por ejemplo, nosotros solemos hablar mucho cuando estamos trabajando la cinemática de la información que podemos sacar de la pendiente de una recta. Pero... pocas veces he oído hablar de la información que podemos sacar del área subtendida debajo de la línea. Entonces, en una gráfica velocidad-tiempo, a partir del área, se puede sacar la distancia recorrida. Sí. Claro. Y el área la pueden sacar si la línea es una recta o una composición de varias rectas, con lo que saben de geometría, por ejemplo, pueden calcularlo. Sí. Entonces, para ese tipo de cositas sí que lo utilizo. Pero ya os digo, no he visto esa aplicación de la geometría en muchos sitios. Cuando se trabaja la cinemática. Donde sí que el tema de semejanzas viene muy bien es cuando llegamos, por ejemplo, a cuarto de la ESO. Y hay que justificarles por qué el ángulo que forma el peso con el eje perpendicular o un plano inclinado coincide con el ángulo del plano. El ángulo que forma el plano con la horizontal. Y ahí suele haber caras extrañadas hasta que te pones a darle, venga, recordatorio de semejanza. No sé cuándo lo disteis en mates, pero recordad que... Lo que estoy viendo es un patrón de que las cosas reaparecen en física más o menos 2 años después de haberlas visto en mates, ¿no? Como de... O a veces incluso más, porque fíjate, cuando más utilizamos, que aún no hemos llegado a la parte de volúmenes, pero creo que es lo siguiente... cuando más utilizamos el tema de cálculo de volúmenes, etcétera, ya llegados a lo mejor a segundo de bachillerato que tienen que utilizar el volumen de la esfera para poder aplicarlo en ejercicios de gravitación o de campo eléctrico y cosas similares. Entonces tienen ahí un gap en el que desde que han estado trabajando esto en matemáticas hasta que lo utilizamos luego nosotros en física, puede pasar bastante tiempo. Sí. Lo cual es, bueno, no sé, o sea, por un lado es bueno, porque quiere decir que llegan con el concepto más o menos asentado, pero por otro lado, si no han pensado mucho en ello, igual se les ha olvidado, ¿no? Claro. De hecho, es muy habitual que les tenga que recordar algunas fórmulas de volumen de una esfera, superficie de una esfera.
Afortunadamente es como tú dices, como ya lo han visto y probablemente varias veces, pues luego lo mío es un recordatorio. Se les dice 2 cositas, se les recuerda, no, la fórmula era esta, y entonces todos dicen, sí, es verdad, todos se acuerdan de que lo han visto. Claro, porque lo importante es cómo has trabajado. Vamos a coger ese ejemplo, porque además ahora en segundo entraríamos ya a objetos tridimensionales y calcular tanto el área del contorno, ¿no? De las caras o de la esfera, si es de la superficie curva, o su volumen. Entonces, a mí me parece más interesante en matemáticas, más allá de darles la fórmula, porque la de 4/3 de pi y tal, sino que vean que en la propia álgebra de la fórmula ya está contenido la multidimensionalidad del objeto. Que no es casualidad que pi r cuadrado está elevado al cuadrado y que 4/3 de pi r al cubo está elevado al cubo. Por eso yo me hago mis propios axiomas de geometría, que son como el perímetro es la suma, el valor del contorno de la figura, más allá de la suma de los lados, para que me valga para todo. Y siempre les digo que área es en general base por altura, en general. Y luego hago un cuarto axioma, y luego con volumen digo que en general es área de la base por altura. Y luego me invento un cuarto axioma que es a veces habrá que hacer cambios o manipular cosas. O sea, eres un Rajoy de la axiomática, ¿no? Sí. Todo esto son las definiciones salvo algunas cosas. Claro. Entonces va muy bien porque coges un rectángulo y en efecto es base por altura. Pero te coges un triángulo y como la pregunta aquel que hacía Lockhart en el Lamento es, oye, el triángulo es la mitad del cuadrado, del rectángulo. Entonces es base por altura partido por 2. Pero lo importante es que el concepto dimensional de área es que tiene 2 dimensiones. Y que es esta por esta. Y hay demostraciones muy chulas de la fórmula del área del círculo, que es coger el círculo, verlo como una suma de infinitas circunferencias, y ahí podemos hablar de lo que decía Alberto, la diferencia entre círculo y circunferencia, que si las cortas y cada perímetro lo cortas y lo estiras, y lo vas estirando, se te va a quedar una especie de pirámide de láminas de perímetro, cuya base es el perímetro y cuya altura es el radio. Y si te basas en que ya sabes que ese triángulo, esa pirámide tiene base por altura partido por 2, sale de forma magistral el pi r cuadrado. Entonces ellos ven que en general sigue siendo base por altura. Entonces a mí me interesa más de la fórmula de la esfera que entiendan el álgebra que hay detrás. Porque luego vas a la superficie de la esfera y ya tiene un cuadrado. ¿Por qué? Porque es una superficie. Porque al final la fórmula, si se te olvida, ¿qué más da? La puedes mirar. Lo importante es que es como cuando hablamos de la tabla periódica. A ti se te pueden olvidar las valencias, pero tú tienes que entender lo que significa la valencia y por qué está en esa familia, que es lo importante. A todos se nos puede olvidar las fórmulas. Claro. No sé si quieres contar algo más de segundo de la ESO. ¿Hay más cosas? Yo, no, si acaso una práctica que creo que comenté sucintamente hace capítulos o eones de capítulos, que me ha funcionado bastante bien, y si a los oyentes que son profesores o profesoras les vale, yo les invito a hacerlo. Sobre todo en segundo, que es coger un mapa, por ejemplo el de España mismo, y preguntarles, ¿podemos sacar de este mapa la medida real del país? Y entonces, ¿qué trabajamos ahí? Primero, ese área de esa figura que es el mapa es una figura irregular, no tiene lados rectos. No tenemos una fórmula que sea el mapa de España, o el mapa de Italia, o el mapa de lo que sea. Pero podemos triangular, podemos hacer un modelo, y podemos trabajar el concepto de modelo. El triángulo es una figura perfecta que nos va a ayudar a representar una figura irregular con la precisión que nosotros queramos. Podemos decir, ¿puedo? Además, España da mucho juego porque siempre les digo, ¿podemos con un solo triángulo calcular el área de España? Entonces van eligiendo los 3 puntos que cogerían más o menos área. Y además mola porque claro, algunos... La respuesta es depende de cuánta incertidumbre quieras. Claro. O sea... Pero está bien porque poco a poco se van dando cuenta, porque algunos quieren coger que el triángulo esté por dentro, otro por fuera, y entonces les haces ver y dicen, no, si lo mejor es que pilles trozo dentro y pilles fuera y las gallinas que entran por las que salen. Que tu modelo intente aproximarse lo más posible. Entonces lo hacemos con un triángulo, lo hacemos con varios. Luego ven que, claro, ellos se dan cuenta que si pongo un montón de triángulos, me va a ser mejor. Digo, ya, pero es que a lo mejor el tiempo que necesitas para ganar un decimal no te vale la pena. Entonces son cosas que van a salir. Bueno, triángulos, o hay gente, yo no les digo nada, les digo figuras. Digo, pueden usar triángulos, rectángulos, círculos. Muchos cogen un círculo y lo ponen en La Coruña para enganchar todo eso. Y luego está la gente súper hábil que te hace una cuadrícula y simplemente va contando cuadrículos. Es mi nuevo elemento de medida. Que caen dentro. Y simplemente deciden que los que están a mitad, pues a veces cogen uno y otro no lo cogen, y ellos mismos van estimando el error. Y con eso sacas la medida. Pero claro, sacas la medida en centímetros cuadrados de la hoja.
pero como en segundo ya se ha trabajado proporcionalidad, que mucha gente la da en primero, puedes coger la escala que has imprimido en el mapa y haces el cambio de escala. Y lo sacas en kilómetros cuadrados. Y ya lo genial para acabar es ir a Google, ver qué medida real, y estoy haciendo entre comillas real, porque Google lo que hace es lo mismo que estos chavales, cuadricular una superficie esférica y hacerla pasar por una plana o por infinitas rectángulos planos y que comparen. Y que comparen y calculen error relativo y error absoluto. Y es alucinante como con una regla puedes sacar la precisión con menos de un 10% de error. Y si te empeñases mucho, con un 1%, probablemente. Y con mucho menos, claro. Si haces rectángulo... Claro, pero además ven que el que ha hecho un solo triángulo para todo el país, pues a lo mejor le sale un error del 20%, pero no del 80%. Es decir, un 20% para usar... Además siempre les digo, cuando se lo hacen la cuadrícula, digo, si lo miráis desde fuera se parece al país. O sea, que vean que al final es un modelo de la realidad y que depende de cuánta precisión del modelo quieras. Como el palo y el círculo para las pinturas rupestres. Es una persona. Eso es una noción muy de físico, ¿no? No sé, claro, a ver. No estoy muy seguro de si nuestros oyentes matemáticos les parecerá que estás como ensuciando las clases de matemáticas o algo por el estilo, pero esa noción de, si tú haces algo muy chapucero con este mapa, el error no te va a quedar del 500%. Claro. Eso no puede ser, tendrías que hacerlo realmente mal para que te quedara el 500%. Siempre va a estar ahí y es la noción de orden de magnitud, ¿no? Exacto. Si aciertas el orden de magnitud es que más o menos estás ahí. Lo compenso porque demuestro el teorema de Pitágoras. Entonces así hago las paces con los matemáticos. Vale, Víctor, tengo una última pregunta para ti que me has chivado y que sé que te hace especial ilusión. ¿Así? Que es que el currículum oficialmente pone que estos conocimientos de matemáticas que hemos hecho se pueden y se deben aplicar al estudio del arte. ¿Eso cómo se hace? ¿Y eso se hace? Las dos cosas. Sí, además... Está en todos los cursos. Eso es un copia-pega. Está en primero, está en segundo. En tercero empieza a aparecer la palabra fractal aplicado al arte, tal. Ostras. A ver, hay gente que empieza a hacer cosas muy interesantes. Se hacen excursiones a museos. La pregunta es, ¿nos quedamos en la excursión al museo y le decimos, mirar, sí, no sé, el hombre de Vitruvio, ¿no? Ahí hay círculos, ahí está la proporción áurea. La pregunta es, ¿basta con decir que ahí está la proporción áurea o nos vamos a mojar a medirlo en clase? Entonces, lo tenemos bastante a huevo porque en segundo de la ESO mismo ya tienes ecuaciones de segundo grado. Y estás dando geometría plana incluso en el espacio. ¿Qué cuesta a lo mejor dedicar una semana a definir la proporción áurea desde el punto de vista de, oye, ¿qué pensaban los griegos? El centro era el ser humano. Cogían el cuerpo y veían que, oye, el dedo se parece mucho al brazo. Tiene 2 articulaciones y 3 partes. Y te pones a medir, se pusieron a medir y vieron, ostras, parece que la parte grande entre la mediana es igual entre la mediana y la pequeña. Vamos a definir una especie de segmento perfecto donde ese punto parte a estos dos de forma que se cumple esto. Y lo calculas, la ecuación que te queda es muy sencilla, que es x cuadrado menos x menos 1 igual a 0, donde x es esa proporción. Y te sale de forma natural la proporción áurea. ¿Cómo lo puedes aplicar? Lo puedes aplicar a lo que quieras. A que, oye, vais a hacer un dibujo de lo que queráis libre, pero tiene que estar dentro de estos cánones de proporción. Se puede aplicar en la música, hay un montón de piezas, sobre todo Mozart y en el clasicismo, donde el punto climático de la obra es ese punto del segmento que está en proporción áurea. Se puede debatir si eso está buscado o es casualidad. Se puede debatir de ¿eso lo hace más hermoso o menos hermoso? Por ejemplo, poniendo otra obra donde el punto climático esté en el medio. Debussy tiene una obra maravillosa que el punto climático está en el medio exacto. Se llama La niña de los cabellos de lino. Es un preludio. Y es genial. Una pieza para piano, sí, supongo. Sí, para piano. Y está en el medio. Yo siempre lo pongo como ejemplo de, mira, cuando ya te he engañado y te he hecho pensar que esto está en todos los sitios, pues resulta que no vale para nada. Claro. Y haces un debate sobre arte. Y eso, de nuevo, se puede trabajar con el profesor, no sé si de historia, por ejemplo, porque, claro, en ese momento no tienen historia del arte todavía como asignatura separada. No, pero tienes el equivalente, que es educación plástica y visual. Ah, mira, vale. Donde un día deberíamos invitar a alguien de plástica para ver los paralelismos con matemáticas. De hecho, muchos institutos, lo que cuando llegamos a primero de la ESO y tenemos tantos conceptos de medir ángulos, de clasificar polígonos, solemos delegar mucho en el departamento de plástica, porque ellos también lo hacen y los construyen con regla y compás. Entonces se suele llegar a un acuerdo de, pues si tú vas a dar esto, yo me voy a ceñir más en lo que es la parte de medir, la parte de teoremas, más que de construcción física, ¿no? de los objetos. Pero ellos tienen un currículum muy interesante. En cuarto de la ESO, por ejemplo, se trabaja el cine. Se trabaja el cine, por ejemplo, con stop motion. Es decir, ellos construyen cosas artísticas. No solo es pintar y pintar bodegones, que también lo harán.
Entonces se puede hacer cosas muy interesantes para que, oye, van a hacer un corto y queremos que el clímax del corto esté en proporción áurea. Entiendo. O la poesía, que también la hay. Claro, sin duda, porque los poemas también tienen... O sea, claro, un poema tiene una dimensión temporal. Claro. Un poema no es una cosa pictórica, no es un conjunto de signos en un papel, sino que es algo que se lee. Por lo tanto, al tener ese carácter interpretativo, se parece un poco a la música. Sí. Javi, no sé si quieres comentar algo de todo esto que hemos estado diciendo, aplicado a física o... Yo creo que de lo que son el resto de contenidos ya le hemos dado un buen repaso en cuanto a las aplicaciones. Podría comentaros alguna cosa más, pero se saldría ya de lo que son contenidos de primero o segundo de la ESO y ya nos meteríamos en contenidos a lo mejor de cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Y eso me lo prefiero guardar para futuros programas. Exacto, que va a haber programas de sobra. Pues Víctor, no sé si quieres comentar algo final o ya damos por terminada la cuestión. Solo un matiz, y es una cosa que quizá algunos profesores deberíamos comentar. Toda la geometría de la enseñanza, hasta la universidad, es geometría euclídea. Estaría bien que comentáramos que hay otras cosas por ahí. No que evidentemente no la vamos a impartir, pero es que la geometría de la EBAU, del selectivo, es puramente geometría euclídea. Y no sé, o al menos comentar que la euclídea es un modelo muy bueno para explicar el mundo, pero que no quede como que es lo único que hay, que ayuda más a entender que la matemática tiene muchas herramientas para explicar la cosa, y la euclídea es la más fácil y la más intuitiva porque es la que la humanidad descubrió primero, pero oye, que la gente salga de... No todo el mundo va a ser matemático o físico para entender esto y su aplicación en la curvatura del espacio-tiempo, en agujeros negros. Está bien que la gente salga con una idea general de esto. Incluso la gente que hace bachillerato artístico. Yo ahora estoy enfocando mi cuarto de la ESO de aplicadas, porque no van a hacer bachillerato, a ciclos y a gente que va a hacer bachillerato de artes. Digo, pues voy a trabajar lo de la proporción áurea. Voy a trabajar fractales. Entre otras cosas, porque la gente que se va a dedicar a hacer arte también puede descubrir belleza en este tipo de patrones y en este tipo de cosas, ¿no? O sea, la belleza no es solo el mundo natural o alguien que le coge la mano a la persona de la que está enamorado. Es que la belleza está en todas partes. Pero es que, no sé si habéis visto creo que es la última peli de Spider-Man, la del multiverso. ¿Sí? Hay varias alusiones a la geometría, pero de palabra. Además de cuando el Doctor Extraño curva el espacio y todo esto. Eso es así porque los guionistas ya de los cómics tuvieron conocimiento de esa geometría. O porque eran curiosos o porque alguien se lo contó. O sea, que te ayuda también a ser creativo. Dice la peli El Doctor Extraño, la del multiverso de la locura. No, me he equivocado, perdón. No, la de la otra, la de Spider-Man, la de los 3 Spider-Man. La de los 3 Spider-Man. Vale, de acuerdo. Hay un momento que el... ¡Spoiler! Vaya, es verdad. Bórralo. Spoiler un año que el después. Doctor Extraño lo está atrapando entre varias cosas y Peter Parker dice, ¡oh! Pero si esto no es magia, son matemáticas, es geometría, Sí, dice. cierto. Y él usa las telarañas para romperle, ¿no? Ya está, fuera. Eso implica un conocimiento bastante interesante de geometría. Sí, es verdad. Yo recuerdo que también me gustó. Dije, bueno, todo esto está haciendo ahí cálculos geométricos relativamente complejos en su cabeza. Ok, lo compro solo porque me mola que lo esté haciendo. Correcto. Muy bien. Ojo que la ciencia de Spider-Man da para programa entero, ¿eh? Sí. Por lo menos las menciones que han salido. Yo tengo una página de un cómic guardada para que a veces se le enseño para enseñar el método científico. Porque hay una época en la que Peter Parker se dedica a dar clases y una de las cosas que enseña a sus alumnos es el método científico. Y tienes en la viñeta, en la mitad de la página, está Peter enseñando el método científico a los alumnos y en la otra mitad, como en tiempo paralelo, hay el villano de esa historia está digamos, desarrollando y llevando a cabo su plan siguiendo un cierto paralelismo con el método científico. Y entonces lo estás viendo como él se lo explica y al lado lo estás viendo aplicado por... ¡Qué maravilla! Es teoría y ejemplo. Por favor, comparte eso. Yo eso quiero verlo. No, esto Javi ha propuesto de forma oficial que se hable de esto en un programa de ignorancia, sí que sé, y eso tendrá que suceder. Pero por ahora, si os parece bien, damos ya por terminado el capítulo de hoy, que yo creo que está muy bien, hablando de geometría un ratito. Gracias, Javi. Un placer. Gracias, Víctor. Nada, un placer, igualmente. Y, como siempre, también, muchas gracias a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí y que nos podrán encontrar de nuevo al otro lado de esta sintonía, que algo tiene de geometría también.